Bienvenidos al programa Vamos a Conversar. El día de hoy nos encontramos de la oficina del comisionado universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, su servidora Claudia Bustillo Vanegas, Ana Lourdes Ramírez Ponce, investigadora de reclamos, Dayanara Guillén, encargada de la Unidad contra el Acoso Sexual. Bienvenidas. Lo importante del día de hoy es hablar de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, en el cual en el año de 1948 se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, gracias a la colaboración de diferentes países allí presentes que lucharon por los derechos de todas las personas para la vivencia de los mismos. Queríamos ver ustedes qué opinan sobre este día tan importante. Ana Lourdes, ¿qué me puede comentar? Bueno, muchas gracias, abogada, y muchas gracias a nuestros televidentes. Realmente esta es una fecha muy importante para recordar. Es un aniversario más de ese Declaración Universal de los Derechos Humanos que existe desde el año 1948, como les comentaba la abogada. Y en el comisionado universitario pues nosotros estamos trabajando para velar por todos los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad universitaria, llámese estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio. Entonces es una fecha importante para todos nosotros, para los estudiantes también conocer cuáles son nuestros derechos dentro de esa comunidad universitaria. Muchas gracias, abogada Guillén. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, muchas gracias, abogada Claudia, gracias por la invitación. Yo creo que el reconocimiento de esos derechos humanos por todos los individuos es muy importante. En el tema específico de acoso sexual, es interesante ver que esta es una violación a los derechos humanos. Y lo importante que es que cada persona conozca esta situación, que reconozca que cuando yo soy acosado o acosada, yo tengo que exigir ese derecho que como ser humano gozo del mismo. Así es. Qué importante también saber qué derechos están establecidos en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos que, como repetimos, fue en el año de 1948, donde Eleanor Roosevelt, una mujer, pues fue la colaboradora principal en el tema, entre otras mujeres, ¿verdad? Y entre otras personas de distintos lugares del mundo, de la redacción de esta declaración. Ahí vemos el rol de la mujer tan importante, ¿verdad? Que una mujer puede estar en cualquier sitio haciendo cualquier función y nosotros como defensores de los derechos humanos, claro que vemos el derecho a la mujer como prioritario, como muy importante. En esta declaración se habla de varios derechos, que está el derecho a la libertad, a la propiedad, a no ser discriminados, a que no exista la esclavitud, entre otros mismos, que no sé si las compañeras quisieran aportar algunos otros que se les ocurran vinculados con la declaración. Comentémonos. Claro que sí, el derecho a la educación, eso es un derecho muy importante, el derecho a la salud, los derechos económicos, sociales y culturales que son tan importantes en estos contextos, ¿verdad?, que tenemos a raíz de la pandemia por el COVID-19 y principalmente pues el derecho a la vida, que sin ese derecho no podemos gozar de todos estos otros derechos. También podríamos hablar del tema de acoso sexual, ¿verdad? Esas violaciones que se dan cuando son aquellas violaciones positivas que le llamamos, ¿verdad? Cuando tratamos de hacer que la mujer no realice algunas actividades, porque consideramos que no le pertenecen a la mujer, que solo son de hombre. Entonces también ahí nosotros estamos violentando esos derechos, ¿verdad? Que también están reconocidos en estos grandes instrumentos internacionales. Como hablaba la compañera Ana Lourdes, el derecho a la educación es un derecho establecido en la Declaración de los Derechos Humanos y nosotros como organismo de derechos humanos que existimos en la universidad desde el año 2006 estamos haciendo valer esa declaración porque al estar la universidad a la vanguardia con un organismo de derechos humanos con una trayectoria ya de 15, 16 años, esto significa que se hace valer esa conmemoración del 10 de diciembre, que se hace valer esa declaración universal por la que tantos lucharon y que esos derechos que a veces uno cree que ya no son violentados, siempre siguen siendo violentados. Nos referíamos al tema del derecho a no ser esclavos. Nosotros hasta nos podríamos reír, esclavos en estos tiempos, la esclavitud era antes, ¿no? La esclavitud existe. Y hacer referencia a cada una de estas situaciones que se viven a diario y que se deben de prevenir. Las compañeras podrían de repente hablarnos de algunas otras situaciones que se dan en nuestra prestación de servicios en la universidad, en el área de quejas, por ejemplo, la compañera Ana Lourdes podría decirnos un poco de cómo se trabaja allí. Claro que sí, abogada. Pues bien, en este contexto en que nos encontramos a raíz de la pandemia, pues todo ha cambiado, pues hemos pasado de una modalidad presencial a una modalidad en línea y virtual, pero ha representado pues muchos desafíos para todas las unidades académicas y departamentos al interior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Mas, sin embargo, hemos salido adelante tratando de impulsar todas las estrategias que puedan promover esos derechos humanos en la universidad y brindar la atención continua a nuestros estudiantes, personal administrativo y personal docente. Entonces, no nos hemos detenido. Anteriormente de la pandemia, pues nosotros siempre promovíamos lo que es nuestro correo institucional denuncia.comisionado@una.edu.hn, y es así como los estudiantes a raíz de esta pandemia comenzaron a escribir. Nosotros comenzamos a promocionar este correo electrónico para no detenernos en esa atención a nuestras usuarias y usuarios. Sí, en referencia a lo que dijo la abogada Ana Lourdes, qué oportuno que se había creado una estrategia para la promoción de la denuncia y se habían creado correos en cada una de las áreas del comisionado universitario, desde sus delegaciones, la unidad contra el acoso, todas las unidades, y los habíamos hecho afiches y los habíamos pegado, y era una tarea que teníamos de promoción, pero esto vino a ser ese valor agregado en el tiempo de la venida de la pandemia, porque fuimos ese enlace de las personas de afuera hacia adentro para poder contactar a sus jefes de departamento, a cada una de las áreas que le contribuye en la eficiente prestación de servicios. También en el área, en la unidad contra el acoso sexual, hemos podido romper estas barreras. Tal vez la abogada Dayanara nos comenta un poco. Bueno, de esta unidad, abogada, en un inicio pues fue difícil, tal como lo comentaba la abogada Ana Lourdes. Creíamos que no íbamos a poder realizar este proceso de manera virtual, porque la unidad contra el acoso sexual realiza audiencias, mismas que se ha logrado su desarrollo a través de la virtualidad. Hemos recepcionado denuncias y asimismo hemos desarrollado todo el proceso. Estas víctimas con sus apoderados legales se han acoplado a este nuevo sistema y hemos logrado desarrollar todo el proceso investigativo, logrando acreditar ese indicio de participación. Igualmente hemos estado a través de las capacitaciones, que esto ha sido permanente por parte de la unidad en acompañamiento del comisionado universitario, y hemos logrado llegar a muchas personas, entre estudiantes, docentes, empleados administrativos y de servicio, y también a algunas personas externas a la universidad. A través de la virtualidad hemos logrado llegar hasta ellos y poder capacitarlos también. Qué bueno saber que hemos podido romper todas estas barreras, y que porque parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en este momento es saber que en tiempos de pandemia se enaltecen más estos derechos, porque hay más necesidad de las personas mediante un encierro, mediante una situación de salud. Debemos procurar a nivel de país que todos esos derechos de salud sean respetados, que las atenciones a aquellos pacientes puedan ser dadas de la mejor forma, porque como bien hablaba la compañera Ana Lourdes, está el derecho a la salud, a la vida, y esos son los pilares de los derechos, porque si no hay vida, pues por ende no habría derechos, porque ¿quién es el sujeto de derechos? La persona con vida. Entonces ese es el primer derecho que hay que resguardar. Es satisfactorio ver cómo en la universidad prestaron las instalaciones para la vacunación, se creó el comité COVID del cual nosotros somos observadores, y ver cómo este aporte que la universidad dio al país en esta vinculación universidad-sociedad, donde la universidad prestó estas instalaciones, coordinó con sus estudiantes voluntarios, los empleados de la universidad también estuvieron contribuyendo a estas coordinaciones hasta los fines de semana, porque yo precisamente me vine a vacunar y me llevé una grata sorpresa al ver esta situación. Continuamos con el programa, vamos a conversar. Mi nombre es Claudia Bustillo, soy la comisionada universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me acompañan la abogada Ana Lourdes Ramírez, ella es investigadora de reclamos de la oficina del comisionado, la abogada Dayanara Guillén Montes, ella es la oficial de la unidad contra el acoso sexual. Vamos a platicar de diferentes temas y me gustaría que la compañera Ana Lourdes nos comentara de cómo han estado capacitando a los chicos en medio de estas circunstancias atípicas que hemos vivido. Cuéntenos cómo lo han hecho, por favor. Muchas gracias, abogada. Sí, como usted lo menciona, pues nuestra actividad no se ha detenido. Hemos brindado capacitaciones, charlas a nuestros estudiantes sobre el tema de los derechos humanos y de sus derechos como miembros de la comunidad universitaria. Contamos con un reglamento de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y unas normas académicas de la UNA, y esa información se las transmitimos a los estudiantes a través de continuas capacitaciones que se dan, como lo mencionaba, aula por aula, ¿verdad?
En esos temas nosotros les impartimos cuáles son sus derechos y asimismo cuáles son sus deberes y cuáles son aquellas prohibiciones que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuéntenos, aparte de estas charlas, también sabemos que se estuvo capacitando en San Pedro Sula, en el CURLA, y que nosotros tenemos este proyecto para inicio de año que es el de la capacitación a los guardias. Sabemos que los guardias realizan esa labor de cuidar de la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria, y como ustedes se acuerdan, hemos hecho actividades donde usamos el recurso de que ellos mismos, les ponemos casos concretos y hacemos que ellos mismos lo dramaticen para que ellos después se autoevalúen ellos mismos y que no seamos nosotros quienes les evaluamos. Y es una bonita dinámica donde comparten, se relajan, les hacemos ver el derecho a las personas con discapacidad, a quienes que hay que abrirle los espacios para que ellos puedan circular libremente, facilitarle el resguardo de sus espacios de estacionamiento, dirigirlos a las personas, ¿verdad?, con discapacidad visual hacia su aula de clase de ser necesario, o buscar el soporte de cualquier otro estudiante que le pueda contribuir. Entonces esta vivencia de las capacitaciones y el contacto tanto con estudiantes, los guardias y los empleados está vigente. Nosotros hemos tenido capacitaciones con los jefes de departamento, coordinadores, y hemos estado en diferentes actividades vinculadas, ¿verdad?, con los miembros de la comunidad universitaria, y hemos hecho una labor bien interesante y bien importante que quiero que la abogada Dayanara Guillén nos comparta. La ordenanza municipal en el CURLA sobre el tema de acoso sexual. Nos comenta un poco, abogada Guillén. Así es. Bueno, es algo muy importante y a la vez interesante que todos lo conozcamos. Esto surge por la necesidad de las niñas. Ellas plantean esa dificultad con la que han vivido al momento que transitan por una calle, que transitan en un lugar público y son acosadas por personas que no conocen. Recordemos que al hablar de este acoso sexual callejero, porque la ordenanza lo que nos refiere es un acoso sexual callejero, es aquel comportamiento que tiene naturaleza sexual, pero que por lo general viene de personas que no conocemos. Pero igual son silbidos, son comentarios con contenido sexual que de una u otra forma afecta a estas víctimas. Como esa iniciativa de esas niñas, ellas recurren al comisionado universitario porque cuenta con la experiencia sobre el tema de acoso sexual. Y con este acompañamiento logran proponer esta ordenanza municipal en la ciudad de La Ceiba. Y miren, se dio la oportunidad y fue aprobada. Algo muy interesante y muy positivo para nuestro país. Yo creo que uno de los derechos, ya que estamos hablando de este tema, es poder vivir en esa libertad, poder transitar libremente, sin estar esperando de que alguien le haga un comentario grosero que le pueda causar problemas en su vida. Porque el acoso sexual no es una cuestión que a usted se lo mencionaron y pasó por alto. Esto tiene consecuencias serias para la persona que lo sufre. Esta ordenanza municipal trae consigo sanciones, son algunas multas. Y va a ser interesante ver todo ese proceso cuando las denuncias comiencen a llegar a esa municipalidad. Y debe ser una tarea que deben repetir otras municipalidades. Y como iniciativa del comisionado universitario, ¿verdad?, hay que promover esta situación. Y creo que ya está en los planes del próximo año, promover lo que es las ordenanzas en las otras municipalidades para poder evitar esos comportamientos en estas personas que tienen esa costumbre, podemos llamarla, de acosar ya sea hombres o mujeres. En su mayoría son mujeres. Y yo creo que a través de esto estas niñas han sentido como un logro positivo, han levantado esa bandera contra la lucha del acoso sexual y nosotros hemos estado también atrás de ellos. Hemos estado capacitándolos inclusive en el tema de acoso sexual, hemos compartido lo que dice el reglamento especial, contamos con este reglamento, el cual ha sido de su conocimiento y las buenas prácticas que tiene el comisionado universitario. Porque recordemos que la unidad contra el acoso sexual es una dependencia del comisionado universitario. Y a través de esas buenas prácticas les hemos transmitido a ellos cómo se debe investigar este tema. Cuando le comentaba anteriormente de las capacitaciones externas, me refería a este punto, cuando capacitamos a estas personas que no pertenecen a nuestra comunidad, pero que sí están trabajando también en este tema. Y lo han recibido muy bien. La investigación que ellos van a realizar va a ser acompañada
por el trabajo que nosotros hacemos aquí en la unidad, para ver de qué manera podemos apoyar para que también ellos logren acreditar esos comportamientos de acoso sexual. Así es. Miren qué interesante que estamos rompiendo muros, así le llamamos al proyecto, rompiendo muros contra el acoso sexual, y se logró en el CURLA y pretendemos, ¿verdad? Ya con vinculación hemos estado conversando, hacer un macroproyecto donde nosotros queremos que no solo en la universidad existe un reglamento que se respete y que no existe el acoso sexual, sino que también en nuestro país y que nuestras hijas puedan andar libremente por las calles. Me interesa que le hagamos saber a Ana Lourdes, a los padres de familia, de que existe este reglamento para que ellos sepan con qué cuentan, porque a veces los padres no saben todas las cosas que sus hijos tienen aquí en esta universidad, que todas esas garantías que tienen. ¿Nos podría usted decir un poco, explicarle a los padres de esa garantía de derechos en cuanto al tema de acoso y en cuanto a otros derechos que usted trabaja directamente? Claro que sí, en la universidad, como lo mencionaba también la abogada Dayanara, contamos con un reglamento contra el acoso sexual, un reglamento de estudiantes de la Universidad Nacional y unas normas académicas. Entonces, en estos documentos nosotros tenemos variada información acerca de los derechos con que cuentan nuestros estudiantes en la universidad, como les mencionaba también sus deberes y las normas para comportarse y evitar ciertas prohibiciones que pueden ser catalogadas con una sanción si se realiza un procedimiento disciplinario. Entonces tenemos que tener ese cuidado, esa atención por parte de nuestros estudiantes de evitar cualquier tipo de situación en la que involucre una prohibición y que pueda generar a futuro una sanción disciplinaria, y también conocer sobre todo, y en este tema que nos encontramos abordando, cuáles son sus derechos en la Universidad Nacional, cuáles son esos derechos que pueden exigir como estudiantes universitarios. Tenemos una gran variedad de derechos, por ejemplo, el derecho que tienen a una educación de calidad, una educación crítica, analítica, propositiva, también el derecho que tienen a ser tratados por igual. Y en este contexto, quiero decirles que en la universidad se prohíbe cualquier tipo de discriminación si pertenece a la comunidad LGTBI, si pertenece a un grupo afro-hondureño o a un pueblo indígena, y cualquier tipo de discriminación. Ya mencionábamos el tema de discapacidad. Si hay alguna situación de esta en la cual ustedes como estudiantes o si usted como padre de familia conoce que un estudiante está en esa situación, por favor puede denunciarlo al correo que le hemos venido promocionando, el correo de denuncia.comisionado@unap.edu.hn. Excelentes noticias. Como podemos ver, nosotros pues tenemos una gran gama de atenciones y estamos cumpliendo, ¿verdad?, con esa Declaración Universal de los Derechos Humanos y con otras normativas nacionales e internacionales para la promoción y defensa de los derechos humanos. Continuamos con el programa, vamos a conversar, y uno de los derechos vinculados también con la declaración es el derecho a la democracia y a la participación. Como nosotros vimos ahorita en el país, gracias a Dios se dieron con buen suceso las elecciones nacionales, y esto deja un buen aporte para nuestra universidad. Nosotros venimos trabajando el reglamento electoral estudiantil y ahí vemos cómo el derecho a esa democracia, a esa participación, a elegir a sus representantes en sus órganos de gobierno se hace valer. Nosotros pues somos esos observadores en el tema electoral que manejan los estudiantes, porque el tema electoral es de los estudiantes. Nosotros somos observadores, la BOAE es una oficina de acompañamiento, ¿verdad?, en cuestiones administrativas, y todo va con muy buen suceso en la expectativa de que en el siguiente año, en el 2022, logremos que se concreten las elecciones estudiantiles y tener esa representación estudiantil. Por eso, estudiantes, les invito a que ustedes se preparen y que ustedes voten para que tengan sus representaciones. Otros derechos que tenemos también que aborda nuestra oficina son variados. Me gustaría que la abogada Ana Lourdes nos comentara un poco desde ese trabajo diario que ella realiza, qué casos son los que usted recibe más frecuentes o recuerda con mayor facilidad. Muchas gracias, abogada. Sí, como usted lo menciona, tenemos una gran variedad de derechos y también pues de deberes, y relacionados con las atenciones que nosotros brindamos en el comisionado universitario, pues puedo mencionarles que hay bastantes consultas respecto a la normativa universitaria, a los trámites que se realizan en la Universidad Nacional. Por así ponerles un ejemplo, pues tenemos las solicitudes para cancelaciones excepcionales, que es un derecho que se les da a los estudiantes y que el calendario académico de la universidad pues ya tiene cada una de sus fechas programadas. Nosotros les indicamos a los estudiantes
estudiantes dónde debe acudir para poder presentar esta solicitud, que es al coordinador de su carrera. Igualmente tenemos otras situaciones, como por así decirles, los periodos de matrícula, en la cual los estudiantes tienen bastantes consultas, algunas veces problemáticas relacionadas con las secciones, con los cupos dentro de cada una de las asignaturas, también problemas con situaciones por la banca, con su pago, pero que se resuelven, que nosotros les orientamos dónde deben acudir los estudiantes para que puedan solventar su problema. Igualmente tenemos otro tipo de trámites que se realizan en la universidad, las solicitudes para llevar una carrera simultánea, también para llevar una segunda carrera, que son derechos que se les otorgan en las normas académicas de la UNA, y también pues la reposición de exámenes, que los estudiantes pues tienen derecho, y esto está establecido en el reglamento de estudiantes y también en las normas académicas. Los estudiantes tienen derecho a esa reposición por nota baja y también cuando no hayan podido realizar un examen porque hayan estado en una situación ya sea de grave como de salud o por algún duelo, enfermedad, etc. Muchas gracias. Abogada Guillén, cuéntenos, y en la unidad contra el acoso sexual, cuéntenos sobre estos casos, han habido sanciones, cómo se ha llevado a cabo el procedimiento, todos esos detalles que usted nos pudiera compartir. Bueno, la unidad contra el acoso sexual recibe denuncias, algunas veces los casos son leves, otros son graves, y asimismo, a través de la investigación, cuando acreditamos estas denuncias, recomendamos igual sanciones graves o sanciones leves. A la fecha hemos logrado muchas cancelaciones, ya sea de docentes, de empleados administrativos, suspensiones, ya sea de 8 días sin goce de salario, para aquellos que son empleados de la comunidad universitaria. En el caso de estudiantes también hemos logrado suspensiones, ya sean de periodos académicos. También hemos recomendado en los casos leves amonestaciones escritas. Lo importante es que la persona que interpone esta denuncia recibe una respuesta. Si bien es cierto, la unidad contra el acoso sexual no es el órgano que aplica la sanción, pero sí la recomienda y está vigilante para que la misma sea aplicada. Y este proceso ha garantizado que esa persona a la que se le acredita ese caso reciba la sanción que le corresponde. Es importante mencionar también que la Universidad Nacional no queremos que esté, como solo en la Universidad Nacional se habla sobre el tema de acoso, es que solo en la universidad acosan. No, es al contrario. La Universidad Nacional es la única que tiene, no solo en Honduras, sino que a nivel de Iberoamérica, un reglamento contra el acoso sexual con sanciones ya establecidas. Entonces, estamos a la vanguardia en este tema. Nosotros hemos participado en eventos internacionales donde, sinceramente, ver a países como México, como países de Sudamérica sorprendidos ante un reglamento como el nuestro, es gratificante, verdaderamente gratificante. Entonces, queremos hacer saber esto, que la universidad tiene este reglamento y entonces esta es una garantía para las jóvenes que vienen a esta universidad, de que van a ser protegidas y que aquí no se permite el acoso sexual. No sé si tendría algún otro aporte sobre el tema acoso sexual, abogada. Me gustaría también comentarles que hace poco participamos de un curso, un conversatorio a nivel internacional sobre este tema y conocer que otras universidades no han logrado estas sanciones. Realmente que nuestra universidad tiene pasos agigantados en este tema. Haber logrado sanciones como cancelaciones, para ellos era algo sorprendente, porque ellos decían, ha sido imposible para nosotros lograr a que se aplique esa sanción. Y nosotros sí hemos tenido esa respuesta. Gracias al apoyo de las autoridades, que también están pendientes de este tema y que han reconocido la responsabilidad que tienen en la erradicación del mismo. Así es, no sé si usted quisiera comentar algo referente a este tema, abogada. Sí, claro que sí. Nosotros como comisionado universitario, pues en todas nuestras capacitaciones, este es un tema que nosotros lo damos a conocer a los estudiantes, porque tenemos situaciones en las que el acoso sexual no solo se da de docente a estudiante, sino que también se puede dar de estudiante a estudiante y también entre estudiante y personal administrativo y de servicio. Entonces fomentamos siempre, si hay una situación en la que usted considere hay alguna situación que pueda dar lugar a un acoso sexual, denúnciela. Y como les decía la abogada, ustedes en el comisionado universitario encuentran una mano amiga que va a trabajar
de manera confidencial, en base a nuestros principios que tenemos en el comisionado, en nuestro reglamento de organización y funcionamiento del comisionado universitario, el principio de confidencialidad, garantizando que esa denuncia va a ser estrictamente confidencial. Así que les invitamos, si ustedes tienen alguna situación o conocen que una persona, poder abocarse al comisionado universitario, a la unidad contra el acoso sexual, para denunciar esta situación. Así es, también nosotros participamos en lo que son las pruebas de aptitud académicas como observadores y hay ciertos casos vinculados con esta actividad. Tal vez usted nos platica un poco de esos casos que nos llegan referentes a lo que es cuando los jóvenes ingresan a la universidad, desde cuando observamos hasta cuando nos llaman y nos preguntan. Así es, abogada, nosotros pues el comisionado universitario está partícipe de estar observando estos procesos de realización de la prueba de aptitud académica, también de la prueba de aprovechamiento matemático y también de la prueba de las carreras que van a optar, carreras de salud. Entonces nosotros estamos observando estos procesos que se llevan a cabo de manera normal, transparentes y sin ningún problema. Los estudiantes siempre nos consultan a qué unidad debe abocarse para poder solventar esas dudas que tienen respecto a este proceso, las fechas en las cuales van a ser aplicados estos exámenes y posterior a estos exámenes, cuando ya les entregan sus resultados, saber cómo van a poder ingresar a la universidad, cómo realizar su proceso de matrícula ante la Dirección de Permanencia, Ingreso y Promoción, la DIP. Entonces nosotros les orientamos a dónde y cómo debe realizar esa solicitud, despejar sus dudas respecto a todo este tipo de pruebas, a cómo va a ser su proceso de matrícula, las fechas de pago según los calendarios académicos, y los estudiantes pues creen en el comisionado universitario, creen en la figura para poder servirles como orientadores y dónde deben acudir al realizar cada uno de estos procesos. Así es, recibimos muchas solicitudes para la creación de expedientes y muchos sucesos de la prueba de aptitud y le agradecemos a todas las instancias de la universidad porque nuestro trabajo es hacer que las instancias funcionen, pero las instancias funcionan y tenemos una buena relación con las diferentes unidades de la universidad, donde nosotros pues al recibir los correos de los jóvenes se los hacemos llegar y recibimos respuesta inmediata. De hecho, bueno, aprovecho la oportunidad para decir que nosotros lo llamamos colaboración y la verdad que nosotros mantenemos una atención y una relación bastante cordial y que por medio del diálogo resolvemos nuestros casos, pero en realidad nuestro reglamento manda que la colaboración con el comisionado universitario es de carácter obligatorio. Entonces, recordar eso, ¿verdad?, para que la fluidez en estos casos sea más pertinente. Queremos cerrar este programa con las palabras de las compañeras, la abogada Ana Lourdes. ¿Nos podría dar una conclusión? Sí, pues invitarles pues a todos los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio para que continúen brindando ese espacio al comisionado universitario a través de las jornadas de capacitación para poder llegar a ustedes y seguir continuando estas jornadas para empoderarles sobre sus derechos humanos, en cuanto lo hemos hablado en este día sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos. También agradecerles a todas las unidades académicas y administrativas por esa colaboración que brindan día a día con el comisionado universitario para poder realizar nuestro quehacer en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Abogada Dayanara. Bueno, más que todo agradecerles por la invitación y motivar a toda la comunidad universitaria, llámese estudiante, docente, empleado administrativo o de servicio, a que interpongan sus denuncias. Recuerden que por el hecho de ser seres humanos gozamos de derechos y tenemos que reclamarlos. La Unidad contra el Acoso Sexual está para servirles. Cualquier situación que necesiten, sea una denuncia o una orientación, para eso estamos. Gracias. Les dejo un mensaje para cerrar de Eleanor Roosevelt. Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Por eso lucha por ellos con el debido respeto. Estamos para servirle. Muchas gracias a UTV por esta colaboración. Nos vemos pronto.